El tema de hoy se llama En el barco equivocado. El tema está maravilloso, maravilloso. Ese video de introducción está espectacular y creo que se identifica con mi propia vida. Les voy a compartir sobre Jonás. Él es un hombre de hace más de 800 años la historia. Era un hijo de Amitai. Y hay pocos personajes del Antiguo Testamento tan transparentes como este profeta. Él es como un libro abierto, pero mucho de lo que en él encontramos no es de nuestro agrado. Yo creo que se asimila a algo, yo me identifico también, porque aunque Dios en este tiempo nos da la oportunidad de servirle, yo soy la primera que levanto la mano. He sido la que más la he embarrado, la que más la he fallado. Yo creo que mis papás tuvieron que clamar y orar muchísimo por mí. Y aparte para que me casara con la persona correcta, porque todos mis amigos, y bueno, los chicos así me gusta porque me gusta acercarme a hablarles de Dios, esa es mi personalidad. Y todos mis amigos eran de cabellos largos, muy guapos por supuesto, con areticos, todos eran músicos. Siempre desde niña elegí tener amigos que tocaran un instrumento. Elegí amigos que cantaran lindo, ese era mi background, de ahí no me bajaba. Así que cuando conocí a David Escarpeta dije, bueno, ama a Dios, toca piano, canta, voy a las naciones, por ahí me voy. Así que este chico Jonás, él es como un libro abierto, pero mucho de lo que en él encontramos desde nuestro agrado y por eso me identifico, porque aquí donde estoy parada es la que más he fallado y ustedes dirán, wow, así de tantos pecados ha hecho Diana. Dice, nos recuerda demasiado a nosotros mismos la historia de Jonás. Así que pongan atención, identifíquense, métanse en ese barco. Jonás nos está demostrando que era un joven miedoso, era egoísta, rencoroso y orgulloso. ¿Quién se identifica con estas cualidades? Alguna vez por ahí hemos sido miedosos, algunas veces yo he sido egoísta, algunas veces he sido rencorosa porque me cuesta perdonar y tengo que ir a la presencia del Señor y hacer pataleta y derramar mis lágrimas y algunas veces he sido muy orgullosa. Jonás sufrió debido a su egocentrismo. Cometió el doloroso error de pensar que era el centro del universo. Así, hello, hello, hello. Usted a veces no se siente la última Coca-Cola del desierto. Bueno, yo me identifico, así que este mensaje no es para ustedes, me lo voy a coger para mí. Dice, aparentemente ser obediente, él aparentaba ser obediente, pero la verdad era que era muy rebelde en su interior. Aquí me vuelvo a identificar en mi adolescencia. Mis papás miles de veces me dijeron muchísimas cosas y yo hacía mucho lo contrario. Entonces aparentaba ser una niña muy buena. Mis papás son pastores y les voy a contar una anécdota aquí para empezar. Mis papás son pastores y ellos tenían 9 servicios los días domingos, aproximadamente cada servicio como con unas 2,000 personas en ese tiempo. Ahora la iglesia es más grande. Entonces, cuando veníamos al culto para uno hijo de pastor, era muy aburridor sentarse en 9 cultos. Entonces, mi papá trataba de que como hijos estuviéramos dentro de la iglesia durante todo el día domingo. Entonces, yo me sentaba en algún servicio, por allá en la última silla, tenía un cuaderno y anotaba todo lo que mi padre predicaba. Pero también, como hija de pastor, me daba muchas veces pereza de estar en todo el servicio, me daba hambre, al frente había una cafetería, me encantaba ir a comer todo lo que había allá. Y si algún chico se fijaba en mí, yo era muy inteligente y siempre me tenía que llevar a la cafetería y yo tenía que mirar si gastaba bien. Esos son tips. Pero mi padre nos decía, quiero que me digan cómo fue la predicación el día de hoy. Entonces yo a veces quería ir al parque, quería andar con mis amigos afuera de la iglesia. O sea, póngase a pensar una iglesia que cada servicio con unas 2,000 personas en cada reunión. Entonces había fácil distracción. Pero yo era muy inteligente y le decía a algunos amigos que cogieran mi cuaderno de anotaciones. Yo anotaba una parte, no toda, porque después me aburría y me salía del culto.
pero les entregaba el cuaderno para que mis amigos me acabaran de llenar las anotaciones. Entonces tenía los amigos que siempre al final me entregaban las anotaciones y mi papá al final me decía, Diana, ¿estuviste en el culto? Sí, papá, estuve en el culto. A ver, dame el punto 3. Y yo rápido miraba la hojita y quedaba muy bien. Pero siempre al final del día alguien llamaba a mi mamá y le decía, me pareció ver a Dianita por ahí comiéndose un helado, yo creo que con algún chico bello, guapo por ahí afuerita, hablando en la puerta, tal, oh, de verdad, entonces me pillaban. Así que había una cierta rebeldía en mi corazón. Esta historia se llevó a cabo en los 800 años antes de Cristo y su nombre significa paloma, el nombre de Jonás significa paloma. Quiero que leamos la Biblia en el capítulo 1 de Jonás, vamos a leer del 1 al 6. Y dice así, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Me gustó la palabra que escuché cuando Dios le habla a Jonás y le dice, levántate y ve a la gran ciudad. Cuando tú tienes un llamado profético, Dios habla mucho a tus oídos, a tu corazón, de diferentes maneras. Desde muy niña yo he tenido el privilegio de que Dios ha hablado mucho a mi corazón y me habla en voz audible. Y a veces dirán ustedes, oh, Diana es como extraterrestre, a mí nunca Dios me habla, eso está como raro, me habla de otras maneras, me habla mi mamá por teléfono, mi papá o algo. Resulta que desde muy niña, yo mientras estoy dormida, yo empecé a escuchar la voz de Dios en mis oídos. Entonces, hasta el día de hoy, tengo ese privilegio y ese regalo. Y cuando voy aprendiendo más de la palabra de Dios y voy creciendo en una familia ministerial, aprendí que Dios le habla a los amigos. Entonces me siento súper emocionada porque soy amiga de Dios. Y Dios, cuando le habla a los amigos, Dios le muestra las cosas buenas y también les muestra las cosas malas. A medida que fui creciendo, empezó Dios a mostrarme muchas cosas que a veces venían malas. Y a veces yo no las entendía y yo le compartía a alguien, ay, me soñé contigo y soñé que tenías un accidente, ay, qué loco, que te ibas a morir. Bueno, mentiras. Pero no, en serio, me soñaba cosas a veces fuertes y me acercaba a la persona y le decía, ay, me soñé contigo, qué sueño, ay, sí, qué raro. Y nos reíamos. Pero a medida que fui creciendo, fui aprendiendo que eso que Dios permitía que me soñaba, me decían mis amistades, oye, lo que tú me dijiste me pasó, tuve un accidente, casi me muero, una enfermedad terrible, esa situación. Entonces yo comencé a decir, pero tan raro que Dios me lo dijo y eso le pasó a esa persona. Entonces comencé a aprender con mis mismas amistades a decirme, Diana, parece ser que tú tienes un llamado ahí como raro de Dios y Dios te está revelando las cosas. Necesitamos orar cada vez que Dios te habla. Muchas veces Dios me ha hablado cosas muy fuertes y como pastora que Dios me ha dado el privilegio en este lugar, pues he tenido que guardar silencio y he tenido que ir a la presencia de Dios para orar y para que Dios tome solución del caso. Y cuando Dios da la victoria, mi esposo, la verdad les confieso, a veces me habla un poquito triste, Diana, está pasando esta situación, está pasando esto, y a veces él está un poquito cabizbajo, pero como tiene una esposa que Dios le habla, que Dios le avisa, que está intercediendo, yo soy la que más feliz me pongo, y yo digo, yes,
Dios respondió, gloria a Dios. Y se queda mirándome como que en serio. Y le dije, sí, Dios lo hizo. Así que esa palabra, levántate y ve a la gran ciudad, significaba que Dios le estaba dando una orden a Jonás espectacular de activación, de movimiento, de dirección, y le estaba diciendo, hey Jonás, tenemos una misión extraordinaria y cuento contigo. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios tiene una misión extraordinaria contigo y cuenta contigo? No, como que no se la creen. Dios en este tiempo, aún con todo lo que ha pasado en este mundo loco, estos cambios que han venido, yo creo que tú cuando más ahora tienes que saber que estamos en esos últimos tiempos. No sé si Dios vendrá este año, pasado mañana o en muchos años, cuando tenga 100 años, no lo sé. Pero sé que Dios en este tiempo somos la generación privilegiada de ver los acontecimientos y de ver lo que Dios tiene para el mundo. Y yo quiero ser de esas personas que cuando Dios venga, pues vuele al cielo y me vaya con Él. No quiero morir, quiero vivir. Y esta palabra que dice, levántate y ve a la gran ciudad, requiere mucha valentía levantarse ante alguien y no huir. Sí, hay que levantarse temprano. Hagan lo necesario para levantarse por sí mismo. Despertar, alerta, vigilante, activo, ponerse en pie, construir, establecer, despertado, despertar de un sueño, llegar a ser. Una palabra imperativo, levántate, levantados. En esta tarde Dios quiere recordarte que es el tiempo de que te levantes, que es el tiempo que dejes de estar dormido, que es el tiempo que dejes de estar paralizado, que dejes de estar estático. Aquí me puedo encontrar con el primer punto que dice la huida. Vamos a leer y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vino palabra, dabar, palabra audible, instrucción, orden. Dios le dice, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad Nínive. Ahí tú estás mirando las fotos y era una potencia en ese momento. Veamos cómo se ve Nínive. Ahí tú estás viendo el mapa de cómo era esa ciudad de bonita. Ciudad potencia con 120,000 habitantes, capital de la nación de Asiria. Ciudad moderna con avenidas, plazas, jardines y un gran palacio llamado Sin Rival. Para recorrer Nínive se tomaba 3 días de camino. Es como caminar de aquí a Dallas. Ese es el recorrido de Jonás que tenía que hacer. Nínive adoraba a una diosa llamada Istar. Dios le ordenó a Jonás que fuera a Nínive, la capital del imperio asirio. Muchos de los compatriotas de Jonás habían experimentado las atrocidades de esa cruel nación. Nínive era el lugar, ahí tú lo estás viendo, donde menos quería ir Jonás como misionero. Por eso se fue en dirección contraria. En Jope tomó un barco que se dirigía a Tarsis, pero no logró huir de Dios. Es importante entender esto porque en la Biblia vemos normalmente la reacción de los profetas. Elías obedeció a Dios y profetizó. Jeremías también escuchó a Dios y profetizó. Isaías también escuchó a Dios y profetizó. Todos los profetas lo hacían tal cual Dios les dijo, pero Jonás no solo no lo hizo, sino que hizo algo totalmente diferente y se desvió del camino. El mapa del Galilea que tú estás viendo ahí dice que camina 78 millas a Jope. Así que este hombre tomó la decisión de irse caminando 78 millas hasta Jope. Toma el barco para llegar a Tarsis, que es lo que hoy es España. Distancia entre Galilea y Tarsis es de 4,000 millas aproximadamente. Distancia entre Nínive, que era donde tenía que ir Tarsis, donde pretendía huir, es 5,200 millas, como ir de Houston a Madrid, España. Así que realmente Jonás se quería ir bien lejos
de esa orden y de esa designación y de ese privilegio, porque Jonás tenía un llamado profético y Dios al que le da un carácter profético es una valentía, es una fuerza a pesar de sus debilidades. Podemos ver en el Salmo 139 que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. ¡Wow! ¿A dónde huiré de tu presencia? Jonás se le olvidó ese salmo. Notamos que él pagó su ruta, él tomó un dinero, él tomó su presupuesto y él mismo pagó su tiquete de su misma bolsa, queriendo huir de Dios. Así muchas veces nos pasa y ponemos nuestro esfuerzo a veces en cosas innecesarias. ¿Será que tú estás invirtiendo tu dinero en alguna cosa que por ahí Dios le agrava? ¿Será que estás teniendo algunas amistades que te estás distrayendo y por ahí no te tienes que estar distrayendo? ¿Será que alguna decisión incorrecta hemos tomado todos en la vida? Bueno, yo también he tomado decisiones incorrectas y me he querido desviar y alejar del propósito de Dios. Así que Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos huido de la voluntad de Dios? ¿Será que ahora mismo estamos fuera de la voluntad de Dios? Ojalá todos los que estemos acá no estemos huyendo de la voluntad de Dios. Yo sé que muchos nos están viendo por todas las redes sociales, pero qué lindo que usted ha sido valiente y ha tenido la oportunidad de estar en casa de Dios, y estoy segura que todos los que estamos aquí estamos esforzándonos por escuchar la voz de Dios y por no huir de su voluntad. Otro punto que les quiero recargar, el número 2, dice la tormenta. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado tormentas? Tormentas. Esas son las más horrorosas, las que no queremos vivir, ¿verdad? A ver, ¿han pasado tormentas? Me miran con cara así como que no. Bueno, las tormentas nadie las queremos vivir, nadie las queremos pasar. Aquí vamos a leer: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron mucho miedo, y cada uno clamaba a su Dios, o sea, a su Dios. Significa que había demasiadas maneras de pensar en ese barco. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué increíble, Jonás se había echado a dormir en medio de la tempestad. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de Jonás. Dios mismo hizo levantar una gran tempestad y hubo en el mar un gran revolución de aguas, que el barco parecía hundirse. Dice que todas estas personas que estaban en el barco, al estarse moviendo tanto el agua, comenzaron a sacar seguramente baúles y cosas, flotadores o muchas cosas que estaban dentro del barco, tratando de que el barco no tuviera tanto peso. Y aparte de eso, Jonás, o sea, esto ya es el colmo, el profeta, el hombre de Dios, cogió el camino desviado. Para colmo, en este barco hay una tormenta y mira lo que estaban pagando a los platos rotos. Jonás bajó a la parte baja del barco y no sabemos si es porque no había lugar en el barco, porque de pronto se subió de últimas, no lo sabemos, pero lo más posible es que Jonás bajó para esconderse de todos. ¿A usted no le ha pasado eso? Que a veces Dios está, bueno, yo lo digo a mis hijos constantemente todo el tiempo para que ellos puedan ser valientes y desistir y ser valientes a las tentaciones. No puedo pretender que mis hijos no fallen nunca, pueden fallar 1000 veces, pero mi mensaje siempre es decirles: mis amores, los ojos de Dios están en todo lugar para recordarles que no importa por donde se quieran meter incorrectamente, diciéndoles: ahí va a estar Dios mirándote.
Entonces estoy segura que Jonás sentía el sentimiento de persecución, de que Dios lo estaba persiguiendo y lo estaba mirando. Cuando estás huyendo, sientes que todos te buscan. Por eso se metió hasta abajo y se echó a dormir como quien dice que me quiero olvidar de todo esto. Muchas veces en mi vida personal, cuando he querido huir de Dios y he querido huir de su propósito, Dios ha traído mujeres y hombres de Dios a mi vida, ha traído profetas. Y recuerdo una vez que Dios me habló en mi adolescencia y me dijo alguien, y me dijo: Diana, tú estás en un frasco enfrascada y te veo hasta el fondo por allá de la botella, allá imposible de salir. Y entonces me quedé así como que, Dios se está dando cuenta de que no quiero hacer su llamado. Y me decía: lo único que tienes que hacer es treparte sobre las montañas, saltar para otro lado y no quedarte en ese hueco de confort. ¿Cuántos aquí de pronto están pasando por una tempestad, por una falta de temor, por un divorcio, por una crisis, por algo que ni mi mente se puede imaginar? Y de pronto tú estás enfrascado en el problema, en la circunstancia, y no te has atrevido a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras. A mí me puede hablar con voz audible, pero de pronto a ti te puede hablar por medio de una llamada. Una vez alguien llamó a mi teléfono, yo estaba muy triste, estaba muy herida, y les voy a decir la verdad, estaba muy herida con alguien por aquí cercano a la iglesia, y estaba muy dolida, muy dolida. Y Dios usó una llamada y me habló una anciana y me dijo: quiero llamarte, te estoy llamando desde la Florida. Parecía raro porque yo no tenía ningún contacto en la Florida en ese momento. Y me dijo: soy una anciana que voy pasando por la Florida, estoy viendo tu aflicción y te quiero decir que seas obediente a tu marido. Y yo todo quería escuchar, menos que Dios me dijera que fuera obediente a mi marido. Yo estaba lavando los platos cuando de pronto me vuelve a decir y me dice: el plan del enemigo es que Dios te ha traído a un lugar muy lindo a servirle a Dios, y lo que el diablo quiere es que tú y tu marido estén peleando mucho y lleguen a un divorcio. Ese es el plan del enemigo de dañar el ministerio que tengo para ustedes. Así que hágame el favor, señorita, usted se sujeta, eso duele demasiado. Usted es obediente y lo que su marido le diga, usted va a decir: sí, mi amor. Y si su marido le pide el favor que dé los anuncios, va a dar los anuncios. Si su marido le dice que ore, usted va a orar. Si su marido le dice que se siente, se va a sentar. Entonces, como cuando hay un liderazgo por ahí de una esposa también con mucha energía, créanme que cuesta estar ahí obediente al esposo. Entonces le entendí que Dios me estaba hablando y el Señor me dijo: y esas personas las vas a perdonar y no vas a guardar dolor en tu corazón. Así que fue bonito, porque a medida que fueron pasando los años, cuando me tenía que encontrar con esos personajes, no voy a decir quiénes son para que no sospechen de nadie, ni suenen, ni pienses nada, pero cuando me encontraba con estos personajes me costaba, porque había mucho dolor que habían lanzado sobre mi vida. Pero Dios me dio la valentía, me dio la fuerza, que cuando me encontraba con estas personas me costaba saludar, porque no soporto la hipocresía, no soporto que hablen mal de uno. Entonces, cuando ya me encontraba con estas personas, yo veía que como que los ángeles me empujaban y yo me iba así desbordada y daba el abrazo, y mi esposo me miraba como que: ay, las mujeres son como chifladas, porque como uno abraza a la amiga, ¡amiga! Y no se supone que te caía mal el día de ayer, pero Dios cómo nos enseña a caminar en obediencia. Pero yo puedo ver que Jonás, aparte de que estaba en su egocentrismo, no estaba queriendo buscar a Dios, no estaba queriendo saber de qué manera salir de ese frasco, de ese lugar oscuro donde el enemigo lo estaba metiendo, porque a Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y todos los que estamos aquí, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero nuestro egocentrismo y nuestro orgullo, nuestra altivez, yo no sé si por ahí hay líderes orgullositos, yo no sé si por ahí usted, a veces me pasa escuchar historias de que el líder peleó con el otro líder, de que el anfitrión, de que yo no obedezco a no sé quién, que me ofendió no sé qué. Bueno, ¿será que le estoy hablando por allá a los astronautas? Ahora el capitán del barco fue a buscarlo
Este punto también me gusta mucho porque el capitán me hace sentir que fue el mismo Dios que dice, ahora el capitán del barco fue a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. El mismo capitán, al ver que todos clamaban a su Dios, era porque no había ya esperanza de vida, sino esperar a que uno de sus dioses hiciera un milagro y fueran salvos. Me llama muchísimo la atención de ese capitán que le dice, hey, ¿qué pasa? Despiértate, deja de ser dormilón. ¿No te parece que esa es la voz de Dios muchas veces a nuestras vidas? Que nos dice, levántate, deja la pereza, actívate a tu propósito, avanza. El tercer punto dice, me descubrieron. Me descubrieron, dice la palabra de Dios, y dijeron cada uno a su compañero, vení y echemos fuertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Las suertes no son de Dios, pero ya podemos darnos cuenta que en ese lugar habían demasiadas personas con demasiadas creencias. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Cuando nos alejamos del Señor, no solo nuestra vida está en riesgo, sino la vida de los demás. Que me dicen de a veces familias que vienen a la iglesia y dejan de venir a la iglesia y entonces ya en la casa ya no se adora a Dios, ya tus hijos en el carro escuchan música que nada que ver, bueno, la esposa viendo novelas, bueno, no sé, solo me imagino. Así que ojo, papás y mamás, con descuidar su relación con Dios. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? Fue lo que estaban diciendo sus amigos, que ni siquiera eran amigos, sino las personas que iban en ese barco. A veces tú puedes estar en un trabajo, a veces tú puedes estar en alguna tarea, en alguna labor, y ojalá que aunque tú ames a Dios, en ese lugar no estén pasando cosas contrarias, porque tú estás viviendo en desobediencia. Le dicen, ¿quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y entonces él dice, soy hebreo, contestó, y temo al Señor, el Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Soy hebreo, pertenezco al pueblo escogido de Dios, pertenezco al pueblo con quien Dios ha hecho un pacto, pertenezco al pueblo que Dios dijo que seríamos diferentes de todas las naciones del mundo. Suena como extraño que él está diciendo todo eso a esa gente y hello, no estaba obedeciendo. Que seríamos cabeza y no cola, que estaríamos arriba solamente, no abajo. Pertenezco al pueblo que ha visto las maravillas de Dios como ningún otro pueblo. Soy judío. Entonces la tripulación echó suertes para quien había ofendido a los dioses. Cada uno tenía su creencia, pero ¿qué pasó? Los marineros se aterraron al escuchar por qué Jonás ya les había contado que huía del Señor. O sea, aún estas personas ni siquiera conocían de Dios y aún así Jonás, a pesar de su error y de su rebeldía, aún así les estaba predicando a estas personas. Y ellos mismos le están respondiendo, ay, ¿y por qué lo hiciste? Y dice que gimieron, o sea, estaban asustados. Yo creo que hasta alguno dijo, pero usted ¿por qué no lo obedeció a Dios? O sea, yo creo que dice que gimieron, así que tuvo que haber alguno que estaba así asustado, agarrado del barco. O sea, yo les estoy contando la historia, pero usted solo imagínese la barca, estaba con toda la tormenta, estaban los vientos a todo florecer. Y aún así, Jonás les estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, pero estoy escondido. Y agarrándose del barco, y de pronto otro de los señores que iba ahí, pero ¿usted por qué no le obedeció a Dios? ¿No se da cuenta que estamos pagando los platos rotos? Dice, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron. Yo me solo imagino cada uno agarrado. ¿No le ha pasado cuando usted va en un barco o en alguna lancha que se mueve mucho? Y dice, ¿qué debemos hacer contigo? Porque tenemos que detener esta tempestad. Y Jonás dice, ay, me tocó, no puede ser, ahora sí que peor. Dice, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma.
Ay, yo creo que las piernas de Jonás le temblaban, porque usted sabe lo que es ir mar adentro, tirarse en esa agua y sin saber que se lo van a comer los tiburones, yo no sé cuántos animales, ballenas en esa agua, porque estaban en alta mar. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¿No les ha parecido que a veces las situaciones, las crisis en la familia, a veces vienen por nuestros errores, por esa mamá gritona, peleona, por esa mamá que pelea su lugar en la casa y que no es sabia y prudente, y entonces el hijo tira la puerta y tú gritas el doble? ¿No te parece que a veces ese papá saca cuernos, que se metió con otra mujer, con otra señora bien bonita, porque aparte de eso sí son bonitas? Así que las amantes dicen, ok, apuntaste que soy bonita. La verdad que sí son bonitas, pero se meten con la esposa, se meten con la que es la reina, la princesa, la doncella, la hija de Dios. Así que esos hombres, ojalá por ahí me escuchen. ¡Ey, reacciona! Tus decisiones están haciendo que tus generaciones se pierdan, tus generaciones vivan el propósito de Dios. El enemigo viene a divorciar los hogares. Yo he tenido miles de momentos que con mi esposo hemos discutido y hemos tenido que perdonar e ir a la presencia del Señor. Eso no es tan fácil, así que oren por sus pastores siempre y cúbralos en oración. Pero cuando estamos pasando por situaciones de hogar y de crisis familiares, qué triste que cuando vienen estas crisis tan fuertes de divorcios y cuando los jóvenes están como en la adolescencia, el enemigo ni siquiera está viniendo a atacar a ese hombre y a esa mujer, porque ya hicieron su vida. Lo que está haciendo es destruyendo la identidad de esos jovencitos, porque cuando a ellos les gusta una chica o un chico, a veces me pasa, y yo a veces sigo los Facebook de algunos jóvenes que están en otro lugar en reunión, pero cuando escuchen en YouTube, dirán, ¿qué? La pastora ve mi Facebook o mi Instagram. Pero qué triste que a veces nuestros propios jóvenes terminan en situaciones que uno dice no es la más correcta. Entonces nuestras propias decisiones son las que nos afectan, ¿verdad que sí? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Oh, bueno, es que los veo como muy así, como que están en shock. Bueno, denle un aplauso a Dios, no es para mí, sino decirle gracias, Dios, porque tienes misericordia de todos nosotros y nos miras con tus ojos así gigantes y nos estiras tus cuerdas de amor para abrazarnos. La pregunta del capítulo 1 es: ¿por qué estaba huyendo Jonás? Jonás no quería ir a Nínive porque resulta que era un pueblo cruel, conocidos por las torturas que les hacían a las personas. Metían los cuerpos en el desierto, los tapaban y solo dejaban la cabeza por fuera. Les amarraban la lengua con una correa y los torturaban de esa forma. Las marchas militares de los asirios eran desordenadas, no tenían un orden, pero a donde pasaban dejaban estragos. Mucho antes de caer en manos de los asirios se quitaban la vida. Es como que te digan, ve a donde esta gente y habla en contra de ellos, por supuesto que me voy, pero para la dirección contraria. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Muchas veces Dios nos llama a acercarnos a situaciones que no queremos, nos alejamos de Dios por situaciones con otras personas que no nos caen bien, o lo último que queremos hacer, verles a estas personas ser indiferentes. Resulta que este lugar donde Dios estaba enviando a este profeta, no era fácil ir a llevar la palabra de Dios, y eso se asimila el día de hoy. Yo tuve a mi hija que tuvo el privilegio de ir por allá a unas naciones extranjeras a un tiempo especial a servirle a Dios, y ella me mandaba fotos en esos momentos diciéndome, mamá, esto nunca me lo imaginé. Afuera de las universidades habían muchísimos altares satánicos, habían cruces, habían joyas, habían ropas, había una cantidad de cosas que los jóvenes tiran afuera como ofrendas a todos los dioses, a todas las baales, a todas las creencias, y eso está fuera de las universidades. También una mañana mi hija me despertó y me dijo, mamá, mira lo que estoy observando en este momento. Jóvenes travestis, homosexuales, chicos hasta desnudos, y tenían como el taparrabo ese que se ponen los indígenas. Y mi hija me decía, mamá, mira cómo está la juventud de perdida. Hay unos personajes japoneses, chinos que están súper de moda, y los jóvenes vestidos con falditas. O sea,
cosas tan increíbles que en este tiempo las estamos viviendo. Mi hijo el día de ayer llegó a la casa, ya como mamá y papá lo activamos a emprender, y cuando llegó anoche me estaba compartiendo y me dijo, mamá, es muy difícil trabajar. Donde estaba trabajando llegaron como 30 chicos homosexuales y los chicos caminaban y con buenos cuerpos y tal, y iban a una fiesta, pero de pronto en esas escenas que mi hijo me empezó a contar, yo me reía las historias, pero me decía mi hijo que los chicos lo miraban y le decían, hey, tú eres hombre. Y mi hijo con su tapabocas trabajando, pero cuando mi hijo me cuenta que uno de los chicos tenía la camisa así súper abierta, así muy sexy, y lo miró así, se le puso así la pose y le dijo, estaré volviendo y te estaré viniendo a ver porque veo que eres hombre. Entonces, en este tiempo estamos viviendo bajo una opresión demoníaca. ¿No les ha parecido que aquí me voy a meter en algo de política, que en algo de las campañas políticas, cuando yo he visto todas esas intervenciones, yo puedo ver cómo el mundo de las tinieblas está peleando contra el poder de Dios? Yo puedo ver cómo las potestades en este tiempo, despierta Estados Unidos, voten bien, porque se están despertando las huestes satánicas, los mismos infiernos están peleando por nuestros hijos y por nuestras generaciones, están peleando por todo lo que es antiprovida, por todo el desorden. O sea, el espíritu del anticristo está operando en este tiempo y se quiere levantar como una ola más fuerte. Así que a ti te parece que es muy fácil venir aquí a predicar, no es tan fácil, de que lo que tú digas o lo que tú estés cuestionando se te quiera venir en contra de ti, porque en estos tiempos quieren callar la voz de los pastores, la voz de los misioneros. No es fácil que nuestros hijos decidan amar a Dios, no es fácil que nuestros hijos en las universidades sean tan valientes. Dios quiere una iglesia renovada, pero no es tan fácil. Estamos siendo atacados en este tiempo, así que en este tiempo lo que le estaba pasando a Jonás era la misma circunstancia. Aquí vemos a un Dios compasivo. Jonás conocía a Dios y sabía que Dios no los iba a destruir, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Porque te conozco que eres misericordioso, piadoso, por eso huí, porque yo iba a quedar mal y tú ibas a quedar bien. Jonás estaba huyendo porque sabía que Dios se iba a salir con la suya. ¿Cuántas veces huimos del propósito de Dios porque no será como nosotros queremos o pensamos, sino será la manera de Dios? Pensó que podía evitar el llamado de Dios en su vida si huía de él. Pensó que evitaría el llamado si era indiferente. ¿Cómo acercarnos a Dios? En realidad Él es quien nos acerca a Él primero. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fue Dios el que produjo la tormenta. No todas las tormentas son del diablo. A veces nosotros somos las que las provocamos por nuestras actitudes. Y el hecho de que todo está tranquilo no quiere decir que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces decimos mentiras, estamos siendo infieles a nuestras parejas o alguna cosita por ahí mentirosa y todo se ve en calma, pero cuando se explotan las bombas, Jonás estaba durmiendo, pero estaba huyendo de Dios. Pero Dios puso toda esta tormenta para acercar a Jonás a su propósito. Dios usará tus tormentas, Dios usará tus pruebas, Dios usará tus procesos, Dios usará tus dificultades. Dios se va a salir con la suya, aunque todos nosotros nos escondamos y huyamos del propósito de Dios. Dios tiene un plan perfecto para ti, y Dios se acercó a nosotros a través de Jesucristo su Hijo para que por Él fuéramos salvos. ¿Qué debemos hacer? Debemos reconocer nuestros errores. Por eso es bueno que pidamos perdón a nuestras parejas cuando les fallamos, le pidamos perdón a nuestros hijos. Yo muchas veces he tenido que pedirles perdón a mis hijos porque a veces grito como una loca, a veces pego el grito a la potencia, a la 3 a la cuadrado. No sé si alguna mamá se identifica conmigo, pero a veces somos, yo no sé, de todo lo que no es prudente. Y tenemos que ir a la presencia de Dios a pedirle al Señor que tome nuestro carácter y nos ayude. Pero más que todo tenemos que acercarnos a nuestros hijos, tenemos que bendecirlos, pedirles perdón. Y aquí también lo hago porque hay que hacerlo.
Si en algún momento he ofendido a alguno de ustedes y se sienten que yo los he maltratado, pues también les pido perdón, porque igual manera, a veces por nuestros errores o por nuestras actitudes también, tú digas, la pastora me hizo esto, me habló esto, me miró así con esta actitud, pero también entiendan que es el carácter del profeta. Entonces, dice aquí, reconocer nuestros errores. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y en el mar se os aquietará, porque yo sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad. Así que en ese momento ya como que ahí el trato de Dios estaba empezando con Jonás. Ahí era como que te voy a tirar al agua, te voy a exponer. Lo que menos queremos como seres humanos es que Dios nos exponga. Mira, en este tiempo, a través de todo lo que ha sucedido, hemos tenido muchísimos jóvenes que se han apartado de Dios. Hemos tenido muchas situaciones difíciles, pero mira, chicos y chicas y mamás y papás y familias, acerquémonos a Dios. Es lo único que tenemos de reconocer su soberanía. Y el profeta Jonás trató de huir de Dios, pero Dios tenía el control. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de mi vida. Por medio de su dominio de los mares tempestuosos, dice acá, dice, en vez de huir tú a Dios, entrégale tu vida, tu presente y tu futuro. Decirle, no hay Dios está incorrecto en tu vida. Dice, lleva a Dios, rinde a Dios toda tu situación, rinde a Dios todo, mira, ríndete a Él absolutamente. Ayer precisamente llamé a una amiga que es realtor, una chica empresaria, estábamos hablando y ella me estaba diciendo que estaba pasando por depresión y una cantidad de cositas. Y si me estás viendo, amiga, aquí voy a decir lo mismo que te dije ayer. Y yo le dije a ella, oye, deja de ser rebelde, deja de huirle a Dios. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Por eso es que estás metiéndote en tanta tristeza y en tanta depresión. Más que todo esto viene como mucho para las mujeres, ¿verdad? Depresión y todos esos rollos, pero en el nombre de Jesús nada de eso me va a tocar. Pero ustedes no permitan meterse ni sumergirse en esas aguas profundas de dolor y de crisis. Jóvenes, familias, papá, salgamos de esos lugares profundos y de oscuridad donde el enemigo nos quiere tener. Jonás nos está demostrando la historia más sincera a nuestro carácter, que se parece a nosotros y es transparente. Era un ser humano, Dios tenía un propósito, Dios tenía un llamado extraordinario porque lo hizo y Dios al final lo cumple, y por eso no les puedo contar toda la historia, porque mi marido me dijo, no cuentes más la historia, porque la próxima vez yo voy a decir lo demás. Y yo dije, ok, te voy a dar la oportunidad que lo digas, no puedo decirla toda, pero lo más espectacular es que Dios se va a salir con la suya, no importa en el lugar donde nos metamos, por donde estemos, por donde vayamos.